El valor de la temperatura es esencial para los cálculos de rendimiento, tanto de despegue, ascenso, crucero o aterrizaje, ya que, en parte, estos dependen de la densidad del aire, y la densidad del aire se ve afectada por la temperatura. Por otro lado, también debemos mencionar que la temperatura sirve para determinar las condiciones de engelamiento, es decir, las condiciones bajo las cuales se puede formar hielo en la estructura de la aeronave, lo cual puede tener serias consecuencias como por ejemplo un incremento en el peso, incremento en la resistencia, una reducción de sustentación y una baja efectividad de los controles de vuelo. Y finalmente la temperatura también nos sirve para realizar los cálculos y la corrección de los valores de velocidad y altitud que hemos visto en los videos anteriores acerca de estos instrumentos, principalmente el cálculo de la velocidad TAS y de la altitud verdadera. Entendiendo ya la importancia que supone conocer el valor de la temperatura en aviación, pasemos ahora sí a ver el termómetro y su principio de funcionamiento. En las aeronaves se utilizan principalmente dos tipos de termómetros. Por un lado tenemos el termómetro bimetálico, también conocido como termómetro de indicación directa, y por otro lado tenemos el sensor de temperatura total del aire, o TAT por sus siglas en inglés, también conocido como termómetro de indicación remota. A continuación veremos el principio de funcionamiento de cada uno. Iniciemos con el termómetro bimetálico. Este aprovecha la diferencia del coeficiente de expansión entre dos metales con los cambios de temperatura. Para entender en qué consiste esto, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos placas de metal de diferente aleación y también diferente coeficiente de expansión. En este caso, el INVAR, que está en la parte superior, tiene un bajo coeficiente de expansión, es decir que se expande poco con los cambios de temperatura, mientras que el latón, que se encuentra en la parte inferior, tiene un alto coeficiente de expansión. En este caso, a bajas temperaturas podemos observar que las dimensiones de ambas placas son iguales. Sin embargo, al incrementar la temperatura, el latón va a expandirse más que el INVAR, debido a que tiene un mayor coeficiente de expansión. Ahora, en la práctica, estas dos placas están soldadas entre sí, de tal forma que cuando el latón se expande más que el INVAR, la placa se va a doblar de esta manera. De esta forma, esta pieza bimetálica se dispone en forma helicoidal, es decir, una especie de espiral, donde un extremo está anclado al vástago y el otro está unido a la aguja en la carátula del instrumento. Con este diseño lo que se logra es que los cambios de temperatura en el vástago van a provocar movimientos de la espiral bimetálica, lo que a su vez va a mover la aguja, indicando así la temperatura. Ahora, en las aeronaves, ya que el vástago debe estar expuesto al flujo de aire en la parte exterior de la aeronave, este también va a estar expuesto a la radiación solar. Por lo tanto, este cuenta con una cobertura reflectiva especial que justamente evita que la radiación solar afecte la indicación. En este tipo de diseños entonces vamos a encontrar que el termómetro se ubicará en la cabina de tal forma que el vástago quede expuesto al flujo de aire y la carátula quede en la parte interior. Usualmente la carátula de este instrumento está graduada para indicar tanto grados Celsius como grados Fahrenheit, y debemos decir que la temperatura que nos indica este tipo de termómetro se conoce como OAT, por sus siglas en inglés, temperatura del aire exterior. Ya hemos visto entonces cómo funciona el termómetro bimetálico. Pasemos ahora a ver cómo funciona el sensor de temperatura total del aire, o TAT. Este es un termómetro eléctrico utilizado en aeronaves que vuelan a altas velocidades y consiste en una entrada de aire que sobresale en un lateral del fuselaje, como podemos observar en esta imagen. Justamente este diseño permite que la entrada de aire sobresalga lo suficiente para mantenerla alejada de la capa límite de la aeronave, ya que debido a la fricción en la capa límite la temperatura del aire cambia ligeramente y lo que nos interesa es medir la temperatura del flujo de aire libre. Veamos un poco más en detalle cómo funciona este sensor. Aquí tenemos entonces en la parte interior el vástago que cuenta con el elemento sensitivo en su interior. Normalmente consiste en un cable de resistencia eléctrica con alta conductividad térmica, de tal forma que la resistencia del cable varía con la temperatura. Esta indicación es interpretada y transmitida por medio de una conexión eléctrica hacia los indicadores y sistemas de la aeronave. Aquí entonces el aire ingresaría por la entrada principal. Parte de este continuaría por el tubo y otra parte pasaría por el vástago, para ser posteriormente expulsado por los orificios de salida. Este diseño permite que haya un flujo de aire constante alrededor del vástago, y aparte de esto se evita que se acumule agua u otro tipo de suciedad dentro del sensor.
Aparte de esto, la estructura también cuenta con orificios de drenaje que evitan un exceso de presión dentro del sensor. Ahora, ya que este sobresale de la estructura de la aeronave y está expuesto directamente al flujo de aire, aquí se puede formar hielo fácilmente. Es por esto que el sensor cuenta con un calentador para evitar la formación de hielo. El propio sensor compensa la medición de temperatura automáticamente al usar el calentador, con una precisión de más o menos 1 grado centígrado, lo cual es bastante aceptable. Con esto ya hemos visto el funcionamiento del sensor de temperatura total del aire. Ahora sí, pasemos a ver las diferentes temperaturas que se utilizan en aviación y cuáles son sus diferencias. Vamos a iniciar con la temperatura estática del aire, conocida como SAT por sus siglas en inglés. Y es que al estar detenidos en tierra, la temperatura del aire tiene un único valor, conocido como temperatura estática del aire. Debemos aclarar que otra expresión utilizada para referirse a esta temperatura es temperatura del aire exterior, o OAT por sus siglas en inglés. Esta será la temperatura que indique nuestro termómetro cuando estemos detenidos en tierra. Sin embargo, cuando estamos volando la cosa es un poco diferente, ya que hay algunos efectos que tienden a aumentar la temperatura localmente. Iniciemos con la fricción, y es que al desplazarse a altas velocidades, la fricción entre el aire y el fuselaje aumenta considerablemente. Y justamente esa fricción provoca un aumento local de la temperatura del aire. El otro efecto es la compresión del aire, ya que justamente al desplazarse a altas velocidades, las partículas de aire que impactan la aeronave sufren una reducción abrupta de velocidad y se comprimen. Durante este proceso, la energía cinética de las partículas se transforma en energía calorífica por medio de un proceso conocido como calentamiento adiabático, lo cual entonces también produce un aumento local de la temperatura del aire. Conociendo ya entonces estos dos efectos, podemos pasar con la definición de temperatura total del aire, o TAT por sus siglas en inglés. Y es que justamente el incremento de temperatura provocado por los efectos de fricción y compresión hacen que el termómetro indique un valor mayor que la temperatura estática real. Este nuevo valor que indica el termómetro es conocido justamente como temperatura total del aire. Es decir que si tomamos la temperatura estática y le sumamos el incremento de temperatura debido a la fricción y a la compresión del aire, obtenemos la temperatura total del aire. Y de la misma forma, si tomamos la temperatura total del aire y le restamos el incremento de temperatura, obtenemos la temperatura estática. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo se calcula este incremento de temperatura? Pues bien, como ya dijimos, este incremento de temperatura depende principalmente de la velocidad de la aeronave con respecto al aire, es decir, la velocidad TAS, con lo cual obtenemos un gráfico como este. Como podemos observar, la temperatura estática del aire permanece constante con la velocidad, mientras que la temperatura total aumenta con la velocidad, justamente debido al efecto de la fricción y la compresión del aire. Con lo cual, aplicando ciertos modelos termodinámicos se puede predecir de forma bastante precisa el incremento de temperatura a una cierta velocidad TAS, lo cual implica que entonces conociendo la velocidad TAS y la temperatura estática se puede calcular la temperatura total. Y de la misma forma, conociendo la velocidad TAS y la temperatura total, también se puede calcular la temperatura estática. Esto se puede llevar a cabo por medio de una fórmula aproximada, un computador de vuelo que tenga esta funcionalidad o por medio de un computador de datos del aire, que además de calcular automáticamente la temperatura total y la temperatura estática, también muestra otros parámetros, como por ejemplo la desviación ISA, de la cual hablamos en el video acerca de atmósfera ISA. Algo adicional que debemos mencionar es que en aeronaves que vuelan a altas velocidades es necesario tener la lectura de ambas temperaturas, tanto la estática como la total, ya que éstas se utilizan para propósitos distintos. Por ejemplo, la temperatura total se utiliza para determinar las condiciones de engelamiento, mientras que la temperatura estática se utiliza para los cálculos de rendimiento, al igual que para la corrección de altitud y velocidad.